Bien, para empezar, cuando nosotros evaluamos entonces el prolapso de órganos pélvicos, nos preguntamos en primer lugar, ¿qué es el prolapso? ¿Qué entendemos por prolapso, chicos? ¿Qué es prolapso? Salida de una estructura o eventos, una perfusión de una estructura. Y cuando hablamos de los órganos pélvicos, ¿qué órganos estarían comprometidos? Útero, cerviz. Muy bien, entonces, ¿qué es entonces el prolapso? Es el descenso de uno más de los elementos anatómicos que van a conformar la cavidad vaginal. Y la cavidad vaginal la vamos a estudiar en la pared anterior, la pared posterior. También puede comprometer el útero, como hemos comentado. Y se suele asociarse a algunos factores de riesgo, como la presencia de histerectomía, o como los que hablábamos, ¿no? La presencia de multiparidad, entre otros. Entonces, ¿cómo se realiza una correcta evaluación del POP? Para hacerlo de una forma que no nos duela la cabeza, así, entonces... Disculpo. Bien, entonces para una mejor comprensión vamos a hacerlo recordando que todo inicia con la anamnesis y la exploración física detallada. En la anamnesis lo que buscamos es evaluar los síntomas de prolapso, como podemos identificar a nivel urinario, a nivel anorrectal, a nivel sexual y dolor. ¿Por qué? Porque lo más frecuente es que la sensación de bulto, ¿no? Que la paciente presenta, siente que hay algo, o incluso en algunos casos avanzados ella misma se lo puede ver o lo puede tocar. Urinarios, la paciente puede haber incontinencia, dolor a relaciones sexuales, entre otros. Una vez que hemos hecho esto, ahora sí vamos al examen físico. Y el sistema POPQ básicamente se centra en la descripción de cuál es el grado de prolapso. Y este es un sistema más estandarizado, es el que se utiliza, incluso es el gol estándar que se recomienda para la evaluación del prolapso. Y el POPQ se basa en 6 puntos, y todos en la vagina, y otros 3 más que utilizamos como referencia. Entonces, si los queremos ver así, tenemos 3 arriba, 3 abajo. Vemos que los 2 de acá reflejan la pared anterior de la vagina, todo lo que se encuentra en anterior, es decir, ¿qué estructuras encontramos a ese nivel anterior de la vagina? La vejiga. Por ejemplo, cuando veamos síntomas que afecten a la parte anterior o compromiso, vamos a ver la afectación de lo que han mencionado, la vejiga. Posterior, vamos a encontrar a nivel del recto. Y el C y el D como que evalúan la parte más o menos central, la parte media. Tenemos el cervix como punto de referencias, el parte posterior del fornix. Y los 3 del centro que van a ver acá, básicamente son longitudes, que lo estudiaremos más adelante, en relación al orificio lineal. Lo vamos a ver que comparaciones de esto, vamos a ver que puede estar negativo o positivo, lo veremos enseguida. Y para que no resulte confuso, vamos a desglosarlo por partes, ¿no? ¿Qué significa todo ese cuadrito y qué es lo que significa cuando vemos un paréntesis desenraya y números en ellos? Empezamos entonces escribiendo que el imen entonces va a ser nuestro punto de referencia. A partir del imen, entonces, en centímetros se vamos a colocar valores por arriba o por debajo. Y dependiendo, si es que se encuentra por encima del imen, vamos a colocarle un negativo antes de la cantidad de centímetros y por debajo un signo positivo. Entonces vamos con el ejemplo. Ahí tenemos el 0 como si es que coincide al nivel del plano del imen, y todo lo que esté por abajo del imen, digamos que va a ser un positivo. O sea, cuando ustedes vean en la descripción algo positivo, significa que está bajando del imen, por lo tanto ya se ve un prolapso evidente, visible al ojo del espectador. Pero cuando está negativo, significa que está por arriba del imen, significa que puede estar, no sé, a 3 centímetros por arriba, a 2 centímetros por arriba, etc. Entonces, para hacer algunos ejemplos, vamos a colocar estos 4 puntos en no sé, una paciente que presenta lo siguiente. Mira, el punto A se encuentra a 3 centímetros por encima del imen. Entonces, ¿cómo lo describirían, chicos? Menos 3. Como está por encima, menos a 3 centímetros. El punto BA protruye 1 centímetro más allá del imen. Más 3. Más 1. Sería un más 1, ¿no? Porque está 1 centímetro por abajo del imen. El punto C, el cervix está a 2 centímetros por encima del imen. Menos
menos 2. Y finalmente el punto D está 5 centímetros por encima del límite. Menos 5. Menos 5. Entonces, eso es lo inicial que tenemos que recordar para que sepamos cómo se dan las descripciones. Ahora vayamos a ver los puntos. Los puntos que tenemos acá, ambos reflejan el A, que ven acá chiquito, va a reflejar la parte anterior. Entonces, tenemos acá la parte de la vagina. Entonces, tenemos esto que vendría a ser referencia a la pared anterior, ¿vale? Entonces, acá se mueven un poquito las flechas, pero esto hace referencia a la pared anterior. Entonces, el punto A se dice que se encuentra a 3 centímetros por encima del himen. Entonces, el que se encuentra a 3 centímetros por encima se va a describir como menos 3 como valor normal, es un punto fijado a la pared vaginal anterior. El punto BA se dice que es un punto que no es fijo, ¿ya? Se encuentra, dice, la zona más distal a la porción de la pared vaginal, que la literatura dice que está comprendida entre el fondo del saco vaginal anterior y el punto A, pero en términos sencillos, si es que queremos ver en una paciente sana, el punto BA se encontraría al mismo nivel que el punto A en condiciones donde no hay prolapso. Veremos que este punto va a cambiar o se modifica en situaciones de prolapso. Lo mismo ocurre cuando cambiemos a los puntos de la pared posterior. Y acá les he dejado el cuadro, entonces cuando ustedes empezamos a analizarlo, lo normal sería que el A y el BA estén menos 3, menos 3. Y ubicado en la parte de arriba, que se hace referencia a la parte anterior. Bien, sigamos. Cuando vamos a la pared posterior, vamos a ver dos puntos más. Y los puntos de referencia son muy similares. Así como el punto AP, P de posterior. El punto AA se encontraba a 3 centímetros por encima, acá se encuentra a 3 centímetros también por encima, pero ahora en la parte posterior. ¿Ya? Y el punto BP es igual, no es un punto fijo. Se dice que, igual que la A está comprendida entre el punto del saco vaginal posterior, en este caso y el punto AP, pero en condiciones de no prolapso están básicamente a la misma distancia, por lo que igual, si es que no hay prolapso, debería ser menos 3 ambos. Entonces tendríamos que en condiciones normales, ambos posterior ubicados en la parte inferior del cuadro sería menos 3, menos 3. Vayamos con los últimos dos puntos, es el punto C y el punto D. El punto C es el punto, se dice más distal del cervix. Tenemos entonces arriba está el cervix. Entonces este es el punto C, la zona más distal. Y el punto D hace referencia a la parte más distal, en este caso del fornix vaginal posterior o el fondo del saco de Douglas. Ahí es donde está señalando la flechita. Estos dos puntos, muchachos, si tienen medidas un poquito más amplias. Todas las medidas, si se dan cuenta, si lo comparamos con el orificio del himen, están hacia arriba, ¿no? Entonces todas, si se dan cuenta, son negativas normalmente. Cuando veamos una patología va a haber una variación. Por ejemplo, si es que lo normal es de menos 7 a menos 9, en el caso del punto C puede bajar a un menos 3, menos 5, y mientras más baje el prolapso va a ser mayor. Igual, cuando hablamos del punto D, lo normal es de menos 5, menos 7, pero este puede bajar a un menos 2, menos 3, y mientras más baje va a ser un ratito ahí. Hay muchos que confunden el punto D, que es el fondo de saco Douglas, lo confunde con un rectocele, ¿no? Rectocele es para el posterior, el BP, y el Douglas baja en ese Douglas que está detrás entre el recto y el útero, por ahí se mete el intestino y protruye. Eso se llama enterocele, ¿no? Ese es un enterocele, que algunos lo confunden con el recto que está atrás, que se va también para hacia adelante. O sea, cuando es alto la lesión en el rectocele, se confunde. Y es diferente el tratamiento, porque en el BP tú le haces una aproximación de la fascia, le haces puntos en los elevadores del ano y se solucionó. En cambio arriba no, porque arriba tienes que hacer, se llama una cultoplastía de McColl. ¿Por qué? Porque agarras el peritoneo que va detrás del útero con el peritoneo que está en posterior al útero y haces un nudo para que vuelva a la cavidad abdominal los intestinos. Eso se llama enterocele. En ese punto algunos se confunden y se confunden al momento de rafiar. Si tú sacas el útero ya no te va a quedar peritoneo del útero, sino vas a tener que coger de la vejiga para que cierres todo eso.
Porque si no haces eso, tú vas a tener un prolapso de cúpula. Por eso que tu pregunta que dijiste, ¿qué niveles son los que se alteran? O sea, no debería ser una pregunta, pero valga la oportunidad para decirte que al bajar la cúpula, ahí está ¿cómo se llama? Se repara, se llama. O sea, se mantiene una tensión entre lo que fueron los ligamentos uterosacros y McEnroe, que están a nivel del cervix, que los sacas, los juntas con el del otro lado y los metes en la cúpula vaginal. Pero también tienes que ver la fascia endopélvica, que si pasa por arriba el cubo cervical, si pasa por abajo el recto vaginal. Cuando baja la cúpula, también baja la parte superior de la vejiga y la parte posterior del útero, la parte superior del recto también baja. La cúpula no baja solita, tiene que bajar jalando, o sea, jalando tejido, ¿no? Por eso ahí tú me dijiste, no, pero es cúpula. Así es. No, o sea, cervix puede bajar, cervix sí, pero también baja un poquito de la cosa. Pero cúpula sí necesariamente tiene que bajar con eso. Si no, no va a bajar. Entonces, el techo no se puede caer acá si no remanga las paredes. ¿Entiendes? Ya, sigue ahora. Bien, entonces ahí vemos el punto C entre menos 7 menos 9 centímetros y el punto D a menos 5 menos 7 centímetros, ubicados uno arriba uno abajo en la gráfica del POPQ. Ahora, una vez que sabemos todo esto, nos faltan las últimas tres medidas. Estos no son puntos fijos, sino son básicamente distancias que tenemos entre el himen y otras estructuras. Por ejemplo, el punto GH es entre el himen y el meato uretral externo, hacia adelante. Y el punto BP básicamente sería lo mismo entre el himen, pero ahora hacia la parte o el orificio orificio anal externo. Y el TBL hace referencia a la longitud vaginal total, que normalmente debe estar comprendida entre menos 7 a menos 10, el hiato genital de 2 a 3 centímetros y el cuerpo perineal, que está en verde, de 3 a 4. Hay más o menos, si se dan cuenta, hay una correlación en valores para que más o menos podamos ayudarnos a interpretar más adelante el caso, que es, mira, de 2 a 3, hiato genital, 2 a 3, ahí no avanzas, 3 a 4, y el otro sí es de 7 a 10, para más o menos recordar los valores. Y lo vemos ahí, 2 a 3, arriba está la POPQ, en la zona donde debe ubicarse, 3 a 4 y de 7 a 10. Entonces, hasta ahora ya hemos visto o reconocido todos estos valores. Ahí ven a la izquierda un gráfico de básicamente de forma 3D, cómo están ubicados los valores que hemos ido estudiando. Y a la derecha pues el cuadro que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Entonces, como les comentaba, los dos de arriba son anteriores. ¿Recuerdan cuál es el número de esos? Menos 3, ¿no? En casos normales. El posterior, ¿cuánto es también? Menos 3. Menos 3. Muy bien. El cervix, más o menos, ¿se acuerdan a qué distancia se encuentra? Menos 7. De menos 7 a menos 9 más o menos. ¿Y el fornix? Menos 5, menos 7. Ahí está una relación, miren, de 5 a 7 es 7 a 9, para que se acuerden, de 2 en 2, 5 a 7, 7 a 9. Y finalmente, los 3 del centro. ¿Alguien se acuerda cómo ubicarlos? 2, 3, 3, 4 y 7, 10. Muy bien, entonces ahí ya tenemos ya un valor de referencia para, si es que nos presentan un POPQ, ya saber guiarnos, ¿no? Si es que hay una alteración, si es que, por ejemplo, ahorita vamos a ver en breve un ejemplo práctico, pero si es que tú ves en la parte anterior un menos 1, en el anterior, en el A un menos 1, en el anterior, por ejemplo, un más 2, ya te das cuenta de que hay un prolapso de la pared anterior. O sea, que tú ves, por ejemplo, que en AP ves un, no sé, un más 1 y en BP ves un más 2, igual hay un prolapso ya, ligeramente, posiblemente ya estadio 2 de la pared posterior. Entonces, vamos a ver ahorita los estadios para ubicar la gravedad del prolapso. En el estadio 1 vamos a ver que el prolapso, la parte más distal del prolapso no va a alcanzar al himen, ¿ya? Entonces, vemos arriba, 0 es lo normal, en el 1 decimos que no va a tocar al nivel del himen. El estadio 2 hace referencia a 1 centímetro por arriba y 1 centímetro por abajo del himen. Como vemos acá, es que el himen fuera este de acá, entonces el estadio 2 será 1 por arriba, 1 por abajo.
El que está más abajo de estas dimensiones, digamos que ya se va a convertir en el estadio 3, es decir, a partir del 1 más 1 para abajo, ya desde más 1 para abajo, estaríamos hablando ya del estadio 3, pero se dice que no mayor a 2 centímetros menos de la longitud vaginal total. Entonces tenemos que tener de referencia cuánto es la longitud mayor total, a eso le quitamos 2 y en ese rango, desde digamos desde más 1 hasta ponte más 9 que tengamos de longitud vaginal total, le quitamos 2 hasta menos más 7, ese rango va a ser el estadio 3. Y finalmente el estadio 4 se corresponde con la versión completa de la longitud vaginal total, o también que la porción más distal del prolapso construye al menos la longitud vaginal total menos 2, o sea, básicamente del punto 3 donde nos quedamos en adelante. Listo. Ahora vamos a un ejemplo práctico para aplicar lo que hemos aprendido. Tenemos una paciente de 55 años, presenta síntomas de prolapso vaginal. Dice que se le realizó la evaluación POPQ con la paciente en posición de lidotomía, haciendo esfuerzo de Valsalva para evidenciar el prolapso máximo. A la paciente se le encontraron los siguientes puntos. El punto A está a 1 centímetro por encima del límite. Entonces, ¿cómo lo describen? Menos 1. El punto B protruye 2 centímetros más allá del límite. El punto C, el cervix está a 3 centímetros por encima del límite. El punto D está a 5 centímetros por encima del límite. El punto AP está a nivel del límite. El punto BP protruye 1 centímetro más allá del límite. Luego tenemos las otras longitudes, que tenemos el hiato genital, en este caso está 4 centímetros en reposo, el cuerpo perineal 3 centímetros y la longitud vaginal total 9 centímetros en reposo. Muy bien. Entonces, frente a esto vamos a analizarlo y llevamos al cuadro. Arriba tenemos los valores normales que les estoy documentando y abajo los valores de la paciente. Y hemos resaltado en rojo los valores anormales. Y si es que empezamos a describirlo como, ¿en qué parte sería más alterada la paciente? Ya, el anterior, ya vemos, por ejemplo, a nivel de paredes, anterior y posterior, vemos una mayor alteración de la pared anterior. Si se dan cuenta, de la pared anterior, A está, dice, entre más 1 y menos 1. ¿Se acuerdan los estadios? Más 1 y menos 1 correspondía a estadio. ¿A qué estadio correspondía? Entre más 1 y menos 1 de los estadios. Acuérdense, estadio 2 es menos 1 más 1. Ahí está, el estadio 2 entre más 1 y menos 1. Entonces, vamos a izquierda. Aquí está menos 1 por encima. Ya, y el otro, se dan cuenta que hay un prolapso que ya pasa más 2 centímetros. Entonces, ya posiblemente está un estadio 3, digamos. Vamos a ver que acá, miren, el posterior es más leve. También tiene, entonces decimos que tiene un prolapso de cara de pared anterior de la vagina, pero también decimos que tiene un prolapso de cara posterior, porque también ha descendido. Si se dan cuenta, en el posterior ha descendido 4 centímetros. Si es que está menos 3, hasta más 1 ha descendido 4. Y el posterior hasta 0 ha descendido 3. Entonces también tiene un prolapso posterior, pero es más leve en comparación con el prolapso anterior que presenta. Y en el cervix también ha habido un descenso del cervix de menos 5. Una observación. Por eso es que es importante el POPQ, porque si tú tienes, bueno, ahí para que sea más creíble la pared anterior de la vaginal podría ser más 1, porque la uretra no va a estar arriba y el otro va a bajar, ¿no? Baja uretra y vejiga, es lo que Baden-Walker decía, Ucher, uretra y vejiga, UC, Ucher, exacto. No, entonces, si nosotros vamos a ver el bloque anterior, va a bajar. Claro que la uretra no baja mucho, pero hay una hipermovilidad uretral, ¿no? En cambio, la pared anterior, la vejiga sí baja. Acuérdense de la analogía de la hamaca. Se rompe al nivel central, la vejiga sale más. Si se rompe a nivel lateral, baja menos, pero baja. Entonces ahí sí. Ahora, ¿por qué te digo Baden-Walker? Porque tú vas a empujar
la pared anterior baja, ¿no? Uretrocistocele. Se te quedó el chip de Baden-Walker, pero tú dices uretrocistocele, ¿no? Y posterior también desciende, mira, de -3 se va a 0. Y el otro, el recto se va hasta adelante. Entonces tú dices, ahí hacemos una colporografía anteroposterior, y como decía la abuela, chancho pelado. Pero no te das cuenta que el cervix bajó. ¿No? El cervix que debería estar en 7, ponle 8 ya. Bajó 5. ¿No? Entonces tú normal puedes decir uretrocistocele, y con un rectocele, ¿no? O heterocele, ¿no? Tú puedes decir, aunque el porting está elevado, pero puedes decir la uretrocistocele que manda y abajo el rectocele y el desgarro perineal. Pero no te das cuenta que el cervix ya bajó. Y tú le vas a coser, como le decimos acá a las tías para que entiendan, te cosen el cielo raso y te levantan el piso, pero no lo que está empujando. ¿No? Y algunos evitan, a veces, ven el hiato genital en 4 o 5 y dicen, no, está bien, está bien. El cuerpo perineal chiquito, entonces tienen que hacerle una cirugía citoespecífica. Porque con esto tú estás viendo que el hiato genital está abierto, no mucho, pero está abierto. El cuerpo perineal también está disminuido, no mucho, pero está disminuido. ¿No? Pero el cervix está bajando y tú no te das cuenta del cervix. Y tú coses arriba, coses abajo y lo dejas el cervix ahí. Y después va a recidivar eso. Entonces lo que tiene que hacer es, si la paciente, por decir, generalmente no baja mucho el cervix, porque algunos dicen, no, así baja, no es esterectomía, no. Ahí en -3 va a ser difícil. Entonces lo que tienes que hacer es apuntalar al arco tendíneo, la fascia tendínea, ¿no? El arco tendíneo lo apuntalas, ahí le pones puntos de que le quede, pero como ya es para gratis. Pero de todas maneras, eso de ahí te va a ayudar a que el cervix se sostenga de arriba, porque si no va a seguir bajando y al año, 2 años, cae de nuevo, recidiva, ¿no? Por eso es importante POPQ, porque te dice, acá tienes que corregir, acá también, acá también. En cambio, Baden-Walker no, Baden-Walker lo veía que protruía, cose para arriba, abajo, cose para abajo, y listo. Y ahí se acabó la operación, ¿no? Pero POPQ te dice, tienes que corregir esto, volverlos a su anatomía normal. Ahora sí, sí. Bien, entonces el comentario final de esto sería una paciente que muestra un prolapso. Si es que nos fijamos en la parte anterior, sería un estadio 3 porque sobrepasa el +2. Habíamos acordado que entre -1 y +1 era estadio 2, entonces ya sobrepasa, tenemos un +2. El prolapso es leve en la parte posterior, sería, ¿en qué estadio se estaría si es que hablaríamos de un PP +1? En un estadio 2, en este caso en la pared posterior. El cervix está más abajo de lo normal, como hemos encontrado, está 5 centímetros más abajo de lo normal. No se evidencia que haya prolapsado por el hiato, en este caso por el del himen. El hiato genital se encuentra más ancho. Eso predispone pues a que las estructuras puedan protruir más adelante, pueden pegarse el cuadro. Esto también nos indica que hay una debilidad en el suelo pélvico, lo que también a la vez contribuye al prolapso que ya está presente en la pared anterior, en la pared posterior. En una mujer sin prolapso, como hemos comentado, los puntos A, B y BP estarían a -3. Entonces hay una alteración que ya hemos visto detallada. Y el cervix y el fondo vaginal, que hemos visto en el caso, está un poquito más arriba, ¿no? Que tenemos descendido ligeramente. En conclusión, el sistema POPQ es una herramienta objetiva y estandarizada que permite clasificar el prolapso de órganos pélvicos de forma precisa y es reproducible, facilitando la comunicación entre médicos y la planificación del tratamiento. 2. Aunque el sistema Baden-Walker era una herramienta clínica utilizada, tenía como principales inconvenientes que primero nunca fue estandarizado por justo la variación interespectador
no se podría reproducir en diversos escenarios. Lo que un médico veía como 2, otro lo veía como 3, entonces no se podía especificar. Y también para el tratamiento para el manejo quirúrgico tampoco era muy preciso. Entonces, gracias a POPQ se ha mejorado mucho este aspecto del tratamiento, del diagnóstico, para un mejor manejo y quirúrgico.